y Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que están conectados en esta tarde. Amén. Gracias, pastor. Sí, estamos hoy celebrando para todas las mamás, dando gracias a Dios por sus vidas y pidiendo al Señor que pueda concederles cada uno de sus deseos, sus buenos deseos, que el Señor pueda concederles y que nos veamos pronto para poder tener una celebración como se debe, ¿verdad? Que podamos tener un buen tiempo de celebración. Pero ahora no quiero tomar más tiempo, pastor, para que pueda bendecirnos con la palabra del Señor. Así es que, por favor, el tiempo es suyo, hermano. Gracias. Gracias, Pastor Mauricio, Mauri, como nosotros le decimos de cariño. Otra vez, realmente no soy digno de abrir la palabra del Señor y mostrarles estas verdades que la palabra enseña. Sin embargo, Dios lo ha decidido así. Vamos a tratar de hacerlo con la mayor reverencia posible y tratar de decir lo que Dios ha dicho. Ese es el deseo de mi corazón, eso es lo que está en mí y deseo tanto y he orado tanto para que Dios use esta predicación, esta exposición, esta palabra para alentar sus corazones, para ayudarles a pensar, para ayudarles a reflexionar en su vida diaria, en su andar diario con el Señor, y que su vida y mi vida sea una vida que glorifique el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor que nos ayude, que abra nuestros ojos para contemplar las maravillas de su palabra? Oremos. Padre eterno, Dios de gloria, muchas gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad, el privilegio, el honor de abrir su palabra y poder ser expuesto a la verdad suya. Señor, permita que nuestros corazones estén atentos, nuestros corazones estén abiertos para recibir su palabra. Señor, oro por la vida de cada hermano que está aquí presente, cada amigo, cada familia que está aquí representada. Ruego, Señor, que usted pueda bendecir su vida de manera que la palabra pueda causar ese impacto poderoso que ella misma tiene. No tengo que añadirle nada. La palabra misma tiene el poder de transformar, de consolar, de afirmar. Señor, ayúdenos a entender su palabra y permítanos evaluar nuestra vida, evaluar nuestros corazones, de manera que hagamos ajustes necesarios para tu gloria, para tu honra. Nuestro deseo y nuestro anhelo es que podamos cumplir con el propósito por el cual nos has escogido, nos has salvado, para dar gloria a tu nombre. Señor, que sea tu nombre glorificado a través de la predicación de tu palabra. Ayúdanos a estar atentos, quite toda distracción, de manera que podamos recibir su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno, hermanos, por la oportunidad. Gracias nuevamente. Y quisiera comenzar primero apelando a su conciencia, a su pensamiento y hacerles reflexionar en una pregunta. ¿Cómo respondemos o qué hacemos cuando nos encontramos desesperados y pensamos que no hay salida? Cuando no podemos ver la luz al fondo, al final, cuando estamos acorralados, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo nosotros respondemos frente a ese tipo de situaciones cuando nos sentimos apretados y que no encontramos respuesta? Yo le voy a ayudar a decirle cómo responden personas alrededor del mundo y cómo han respondido personas con las cuales he tenido interacción, personas con las cuales he tenido que hablar, he tenido que aconsejar. Pero normalmente solamente tiene que ver las noticias y usted se va a dar cuenta que los índices, los promedios que hay de personas que se quitan la vida debido a una desesperación, debido a que se sienten atrapados, son altos. Personas que deciden quitarse la vida porque ya no aguantan más. Personas que deciden refugiarse en los vicios porque tampoco no encuentran una salida. Personas que simplemente se encierran y no quieren compartir, no quieren hablar con los demás sobre una situación en particular. Son tantas.
pero incluso dentro del pueblo de Dios se ve reacciones no bíblicas frente a situaciones difíciles. Y precisamente de eso queremos hablar. Hoy en día, esta tarde, después de almorzar, me llamó una señora que su hija normalmente asiste a nuestra iglesia. Me escribió un mensaje y me dice, pastor, ¿me puede llamar? Normalmente yo ya sé ese tipo de mensajes, yo sé que es algo urgente, yo sé que tengo que apartarme de lo que estoy haciendo y devolver una llamada cuando recibo ese tipo de mensajes. Pues yo le devolví la llamada y me dice, pastor, estoy desesperada y no sé qué hacer. Y entonces yo le dije, cuénteme qué está pasando. Y me dice, intentaron matar a mi hijo, le hicieron 15 disparos, el carro donde él estaba perforado, y gracias al Señor no le hicieron nada, pero él no quiere salirse de la situación donde está. Me corrieron, me sacaron de la casa, ya no estoy en el lugar donde yo estaba, ahora estoy alquilando otro lugar, pero es temporal, y una situación difícil, sus hijos en diferentes problemas, es una madre soltera, y ustedes pueden imaginar la desesperación que había en el corazón de esta mujer. Y entonces, ¿qué hice? Fui al Evangelio. Y le dije, ok, necesitamos recordar el Evangelio, lo que una y otra vez yo le he dicho. Y otra vez fuimos por el Evangelio y le dije, esto es lo que Dios espera de su vida. Primero, una entrega total para poder él entonces trabajar en su corazón de manera que usted pueda responder bíblicamente frente a estas situaciones. Y algo similar estaba pasando en la vida de David. Y quiero que me acompañe al segundo libro de Samuel, capítulo 15. Quiero que usted me acompañe a este libro y vamos a, de una manera rápida, general, quiero llevarles a ver diferentes aspectos en esos dos capítulos del segundo libro de Samuel, capítulo 15. Quiero resaltar algunas cosas para mostrarles qué era lo que estaba pasando con la vida de David. ¿Qué es lo que estaba pasando con este rey de Israel, con este hombre de Dios, y cómo él iba a responder frente a esta situación? Mire conmigo el segundo libro de Samuel, capítulo 15. En el contexto, o lo que antecede a este evento, fue que Absalón había matado a uno de sus hermanos o hermanastros. Lo había matado porque él había abusado de su hermana. Y entonces él tuvo que huir y 3 años estuvo huyendo de la presencia de David. Y luego David lo manda a traer, Joab le ayuda, y entonces lo manda a traer David, pero dice, no va a ver mi rostro. Déjenlo que vive en la ciudad, pero no vamos a esperar, él todavía no puede ver mi rostro. Y 5 años pasó Absalón sin ver a David. 3 huyendo y 2 estuvo viviendo cerca de él, pero no podía ver su rostro. Y entonces, después de este acontecimiento, donde Absalón le apela y le dice, miren, rey, ¿para qué me mandas a traer si no quieres verme? Y entonces, después de esto, mire qué pasa, versículo capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Aconteció después de esto, de eso que ya les he relatado, que Absalón se hizo de carros y caballos, 50 hombres que corriesen delante de él. Ahora Absalón tenía el favor del rey. Ahora Absalón ya podía ver al rey. Ahora Absalón tenía la confianza del rey. Y mire qué pasa. Era un hombre que ahora comenzó a tener poder. Y dice, versículo 2, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él le respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía su mano y lo tomaba y lo besaba. Y de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio,
y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, mire, durante 4 años Absalón estuvo planeando algo. Se ponía en la puerta, en la entrada de la ciudad, todos aquellos que venían de diferentes regiones, diferentes ciudades, venían a que el rey les escuchase, les resolviese un asunto, un problema. ¿Qué hacía? Él se adelantaba y le decía: ¿dónde vienes? ¿Qué problema traes? Wow, me parece que tú tienes la razón. Mire, si yo fuera rey, yo te daría a ti te daría la razón. A ti te apoyaría. Pero como no hay quien te escuche a ti, y entonces ponía en mal al rey, y lo hizo durante 4 años. Recuerde, David le acaba de perdonar, porque él había matado a uno de los hijos de David, a uno de sus hermanos. David le perdonó la vida, David le permitió regresar nuevamente a Jerusalén, y así le estaba pagando él, con traición, hablando mal de su padre, hablando mal del rey, aquel a quien Dios había puesto sobre el pueblo de Israel. Y entonces, dice versículo 7, al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Ahora le dice: mira, permíteme ir a pagar. Yo hice una promesa a Dios. Cuando yo le dije a Dios: si me permites nuevamente regresar a Jerusalén y que el rey me acepte nuevamente, voy a hacer un pacto contigo, un voto, una promesa. Quería poner algo espiritual, un tono espiritual aquí a Absalón, pero él tenía un plan. Y entonces, versículo 9, el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Ahora, ¿cuál era la importancia de ir a Hebrón? Hebrón fue el lugar donde David comenzó a reinar. Para el pueblo de Israel eso era bien importante, porque ahí era donde se habían coronado reyes. Y entonces él quería ir ahí para proclamarse rey, el nuevo rey, y hacerlo a su propia manera. Ahí en Hebrón también fue donde le nacieron los primeros hijos a David. Él reinó desde Hebrón 7 años y medio. Y entonces él quería ir ahí y coronarse como rey. Y entonces, versículo 11, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén. Más adelante, versículo 12, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, y entonces consejero de David, de su ciudad, de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Una expresión simplemente para decir: hay mucho pueblo que ahora se ha unido a Absalón. Entonces David, versículo 14, dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Y entonces se relata cómo David sale con su familia huyendo de Jerusalén, de su palacio. Y luego, ¿qué era la actitud tanto de David como del pueblo? ¿Qué era la reacción? Bueno, versículo 23, mire ahí mismo, 15-23 del segundo libro de Samuel. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Más adelante, versículo 25, pero dijo el rey de Cedrón: vuelve el arca de Dios a la ciudad. ¿Por qué? Porque David estaba llevando el arca del pacto. Y entonces le dice: no, devuélvela. Y David acordó, estaba de acuerdo con esto. ¿Por qué? David dijo: miren, no vamos a llevar el arca. Y es impresionante por qué él dijo esto. ¿Cuál era la confianza que él tenía? Mire lo que dice el versículo 25. Si yo, la segunda parte, si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Si es la voluntad de Dios que yo salga librado de esta situación, él va a hacer que yo vea el arca nuevamente del pacto. Él va a hacer que yo vuelva nuevamente. Versículo 26.
Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Mire qué confianza, pero una confianza en Dios y en la soberanía de Dios. Por un lado dice, bueno, si hay favor en él, pues él me va a hacer regresar a Jerusalén. Y si no, está bien. Él es el dueño de mi vida y él puede hacer conmigo lo que él quiera. Eso es lo que está diciendo. Increíble cómo David dependía de la soberanía de Dios. Más adelante, versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos. Recuerde que él está huyendo a los montes. Y David ya tenía experiencia con esto. ¿Por qué? ¿Se acuerda que tuvo que huir de Saúl muchas veces? Y ahora está huyendo de su propio hijo. David dice, versículo 30, subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Mire qué escena qué escenario es este. David llorando, el pueblo llorando, aquel luto. Y entonces, en medio de esto, ¿qué sucede? Capítulo 16, versículo 5. Capítulo 16, versículo 5. Y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl. ¿Quién era Saúl? El rey anterior, a quien Dios había quitado del reino y se lo había dado a David. Ahora, su familia no estaba contenta con él. Y culpaban a David de la decisión que Dios había tomado. Y entonces, ¿qué pasa? Salió alguien de la casa de Saúl, de la familia de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Versículo 6, 16, 6, del segundo libro de Samuel. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, protegiendo al rey. Y este hombre, Simeí, maldiciendo al rey, tirándole piedra al rey, mientras él huía. Imagínense, ya hay dolor de parte de David porque su propio hijo lo ha traicionado, lo quiere matar. Está huyendo, va llorando, pero que ahora aparezca alguien y lo comience a tirar piedras y comience a maldecirlo, añadiéndole más a su sufrimiento. Versículo 7. Y decía Simeí maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Mire, como diciendo, va, ahí está, tu merecido, lo que mereces. Versículo 8. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y he de aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Mire el versículo 9. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego, mire qué petición de este hombre. Te imploro, te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Mire qué petición de este hombre. Déjame quitarle la cabeza. Y el rey, ¿cómo iba a responder David? Y tenemos un escenario aquí que David podía fácilmente decirle, por favor, ya estoy cansado, vamos a pagar mal por mal. Pero no fue la respuesta de David. Mire cómo David responde. Y el rey respondió, versículo 10, ¿qué tengo yo con vosotros los de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. En otras palabras, es porque Dios le está permitiendo hacer eso. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, cuánto más ahora un hijo de Benjamín, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho, otra palabra, Jehová se lo ha permitido. Si mi propio hijo me está haciendo daño, cuánto más otro que no es parte de mi sangre, de mi familia. Entonces déjelo, es Dios quien le ha permitido que haga eso. ¿Qué entendimiento
de la soberanía de Dios. Y entonces, versículo 12, quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y miren los verbos que se utilizan ahí. Habla de una acción continua. Estaba continuamente haciendo todo esto. Iba por el lado y tiraba piedras una y otra vez y le maldecía una y otra vez y levantaba polvo y le tiraba polvo. Lo hacía de manera constante. Y qué paciencia de David, pero qué entendimiento de la soberanía de Dios. Ahora, este es el escenario que tenemos de David. Este es el escenario, esto es lo que estaba pasando en la vida de David. Ahora, ¿cómo iba a responder David en ese momento de desesperación? ¿Cómo iba a responder David frente a eso que está pasando en su vida? El escenario que tenemos aquí no es un escenario fácil. Traicionado por su hijo. Su hijo lo quiere matar. Personas se han rebelado contra él. Personas ahora están levantándose contra él. Están llamando sanguinario, perverso. Lo están maldiciendo. Tenemos un escenario bastante cruel, bastante duro. ¿Cómo David iba a responder frente a eso? Puede ser que muchos de nosotros ya nos estamos identificando. Muchos de nosotros estamos pensando en situaciones en las que hemos estado de manera similar a la de David, o una situación donde yo he estado estresado porque problemas por aquí, problemas por allá. ¿Cómo nosotros hemos respondido en el pasado? ¿Cómo estamos respondiendo en el presente? ¿Y qué espera Dios? ¿De qué manera espera Dios que respondamos en el futuro? En este salmo que vamos a ver, Salmo capítulo 3, veremos 3 respuestas que Dios espera de ti como creyente. Salmo capítulo 3. Vemos ahí 3 respuestas que Dios espera de ti como creyente. Ahí vamos a ver cómo David respondió frente a esta situación. Lo que acabo de darles allá en el segundo libro de Samuel es el trasfondo de este capítulo 3 de Salmo. Y lo que vemos ahí básicamente son 3 respuestas que Dios espera de ti como creyente. Y vemos ahí entonces Salmo capítulo 3. Oh Jehová, cuánto se ha multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay salvación, no hay para él salvación en Dios. Tal como lo leímos allá en el segundo libro de Samuel. Se multiplicaron. Dice el mensajero que llegó a David le dice, mire, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. En otras palabras, son muchos los que se han unido a la rebelión de Absalón. Y eso es precisamente lo que David está expresando en estos primeros 2 versículos del Salmo, capítulo 3. La primera respuesta que Dios espera de ti como creyente es que el creyente que confía busca a Dios en oración. Esa es la primera respuesta que nosotros tenemos que tener. Ir a Dios en oración. Cuando estamos en esas situaciones, cuando nosotros nos encontramos acorralados, no encontramos salida, no vemos respuesta, no sabemos cómo hacer. Ya pueden ser problemas de salud, pueden ser problemas económicos, pueden ser problemas familiares, cualquier tipo de situación, cualquier tipo de crisis. La primera respuesta que Dios espera de ti, mi hermano, y de mí, es que lo busquemos a Él en oración. Vayamos a Él en oración. Pero ¿sabe qué es lo natural del hombre? Y no le culpo. Yo mismo he caído en esto. Lo natural del hombre es quejarnos. ¿Por qué? ¿Por qué si yo estoy sirviendo? Ahora que yo estoy leyendo la palabra de Dios más, ahora que yo estoy orando, ahora que estoy involucrada en la iglesia, ¿por qué? Esa es la primera reacción. Cuando
el Señor a través de este salmo nos está enseñando que una respuesta, la primera respuesta frente a cualquier situación difícil es buscar a Dios en oración. Eso fue lo que hizo David. David comenzó a declararle a Dios aquello que le estaba sucediendo. Eso es lo que vemos ahí. Dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. David comienza el salmo dirigiéndose a Dios. Recuerde, él no estaba en Jerusalén, donde tenía probablemente el lugar de oración. Él está huyendo. Él está posiblemente en una cueva, en un monte, huyendo, escondiéndose, pero ahí él se inclina a Dios y declara a Dios y le dice, Dios, esta es mi situación. Esto es lo que está pasando. David conocía perfectamente su desventaja hablando humanamente. ¿Por qué? David tenía 600 hombres. Y Absalón iba a mandar 12,000 solo para seguirlo. Solo para seguir los 12,000. Entonces, humanamente hablando, vemos una gran desventaja, pero David lo que hace, en vez de desesperarse, busca a Dios en oración. Eso es lo que hace el creyente que confía. Busca a Dios en oración. David se dirigió a Dios, expresó a Dios su preocupación, lo que estaba pasando, y esa expresión, cuánto se ha multiplicado, la idea de ese verbo habla de crecer en número, pero de manera rápida, incrementar, abundar, pero de manera rápida. Es la idea cuando usted pone a hervir leche y de repente comienza, si usted se descuida, se va toda esa leche. Esa es la idea de ese verbo, que crece inmediatamente, rápido, de manera rápida. Y dice, ¿cuánto se han multiplicado? Han crecido en número, pero de manera instantánea. David se quedó sorprendido cuando vio la cantidad de gente que se unió a Absalón para rebelarse contra él. Por eso es que el mensajero le dijo, el corazón de todo Israel va tras Absalón. Los que habían antes crecido o los que habían estado del lado del rey, ahora están en contra del rey. Y él dice, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Es decir, aquellos que se oponen. Ahora, tenemos a David hablándole a Dios, expresando a Dios su carga, su preocupación, sus problemas, y dice, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que se levantan contra mí. En este pasaje que leímos en el segundo libro de Samuel, miramos que solamente Simeí fue uno de los que se menciona ahí, aparte de Absalón y aquellos 12,000 que lo iban a seguir. Pero David, ahí en el segundo libro de Samuel, no nos registra otros personajes. Pero por lo que él dice aquí, muchos son, y muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, nos da la idea de que hubieron otros que se levantaron y le dijeron lo mismo. Ya, de esta no te libres. No vas a salvarte de tu hijo. No hay opción para ti, no hay esperanza para ti. Es muy probable que muchos se levantaron en ese camino mientras huía. Muchos le dijeron lo mismo. Muchos le dijeron, hasta aquí llegaste, David. Por eso David le dice, mira, Dios, esto es lo que están diciendo. Muchos son los que dicen de mí, no hay liberación, no hay salvación en Dios para él. Es decir, muchos le daban palabras negativas. Muchos le decían, mira, no te vas a librar. Muchos adversarios que habían crecido le decían palabras de desaliento. Sin embargo, lo que vemos en esta expresión de David, el versículo 1 y 2, es algo como esto. Dios, esto es lo que ellos están diciendo, pero no lo creo. Dios, esto es lo que ellos dicen. Pero ¿sabe qué? Yo pienso totalmente lo contrario. Esa es la idea que hay detrás de estos versículos, donde él dice, esto es lo que ellos dicen.
Muchos son los que se levantan, muchos son los que dicen, pero yo no lo creo. Esa era la confianza que él tenía y lo va a declarar más adelante. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, sobran aquellas personas que los desanimen. Sobran. Hay personas de sobra que le digan, ves que te dije yo, por entrar en la religión. Ves lo que te dije, estabas mejor antes. Ves, eso te pasa por andar metido en esa iglesia todos los días, todos los fines de semana. Y ese tipo de cosas vamos a escuchar. Pero es ahí donde usted va a ejercitar su fe y su confianza y su dependencia en Dios. Cuando todos alrededor no crean en Dios, usted sigue creyendo. David era eso lo que tenía en su corazón. Él seguía confiando en Dios, aun cuando miraba que todos alrededor estaban en contra de él. Que muchos que se consideraban amigos de él, ahora estaban en el lado del enemigo. Muchos son los que se levantan contra mí, o muchos son los que dicen de mí. Y es interesante cuando vemos esa expresión, de mí contra mí o de mí, literalmente es contra mi alma. Muchos son los que hablan contra mi alma, contra mi ser, todo mi ser. Muchos son los que están en contra de mí, en contra de mi corazón. Es decir, los amigos de David, que luego fueron sus enemigos, se burlaban de David. Es decir, no solamente tenemos aquí a un hombre que ha sido traicionado por su hijo, por su nación, por aquellos que supuestamente daban la vida por él. Ahora lo están traicionando. Sus emociones, imagínense cómo van a estar las emociones de él. Traicionado. Pero sabe, él seguía confiando en Dios y su primera respuesta fue buscar a Dios en oración. Y eso es lo que Dios espera de usted y de mí. Que nuestra primera respuesta es buscar a Dios en oración. La segunda respuesta que Dios espera de ti como creyente es que te sientas seguro en Dios. El creyente que confía se siente seguro en Dios. La marca del verdadero hijo de Dios es que cuando la gente más le anima a desconfiar en Dios, entonces él mira a Dios y sigue confiando. Y se siente seguro en él. Su confianza crece, su seguridad crece. Y eso es lo que vemos en los versículos 3 al 6. Esa seguridad de David. Mire versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Tenemos el lado de mis adversarios, lo que ellos dicen, lo que ellos hacen, la manera en que ellos hablan, pero tú eres distinto, Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Ahora, el escudo era una pieza muy importante en la defensa de un soldado. En los tiempos antiguos, a veces el escudo era grande o a veces era pequeño. Había dos tipos de escudo y la palabra misma utiliza dos palabras para escudo. Uno era más como manejable, uno pequeño que servía en el combate cuerpo a cuerpo y que se podía manejar de manera fácil. Servía más para pelear. Pero había otro que era grande, que se requería de un hombre para poder cargarlo, y a ellos se le llamaba escuderos. Es decir, la tarea de estos hombres era simplemente llevar ese enorme escudo, cargarlo y servir como muralla para el ejército. Y esa precisamente es la palabra que se utiliza aquí cuando dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Pero lo importante aquí, y es digno de resaltar, es que dice, no solamente utiliza la palabra grande, del escudo grande, para hacer referencia a ese escudo grande, pero dice alrededor de mí. Y si ustedes tienen la imagen de un escudo, el escudo protege solamente un lado. Pero David dice, tú eres distinto. Tú no solamente cubres un lado, tú no solamente te encargas de cubrir un lado, tú eres un escudo distinto, porque tú me cubres alrededor. Todo, no queda nada por fuera. Hay protección total en ti y esta era la seguridad de David. Tú eres escudo alrededor
de mí. Y no es la primera vez que vemos que los escritores de la Biblia hacen referencia a Dios como escudo. Por ejemplo, incluso Dios mismo en Génesis 15, ¿qué fue lo que le dijo a Abraham? Yo soy tu escudo. Eso le dijo en Génesis 15:1. Dios a Abraham, así le dijo, yo soy tu escudo. Y luego, más adelante, al fin de los 40 años en el desierto, a Moisés, le recordó Dios a Moisés, le dijo, ¿cuántas veces yo he sido un escudo para ti? Yo he sido el escudo de tu socorro. Es decir, muchas veces la Biblia da la idea de Dios como ese muro de protección. En el Salmo 7:10, 18:2, lo vemos nuevamente, haciendo referencia a Dios como el escudo, que por implicación significa que Dios es protección. Y David dice precisamente eso. Él le dice, tú eres escudo alrededor de mí. Pero añade más, dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ahora, David, humanamente hablando, había sido avergonzado, humillado. Imagínense el rey de Israel huyendo porque su hijo lo quiere matar. Entonces, a él, humanamente hablando, había sido avergonzado tremendamente. Había perdido toda la gloria de ser un rey. Pero ahora él dice, ¿saben qué? Mi gloria y el que levanta mi cabeza es Dios. Por eso le dice, tú eres escudo y también eres mi gloria el que levanta mi cabeza. ¿Qué hacemos normalmente cuando estamos avergonzados? Simplemente bajar la cabeza. Esa es la reacción normal. Bajar la cabeza, pero David dice, no, Dios será el que me dará la victoria. Dios será el que va a levantar mi cabeza. En otras palabras, va a darme victoria. Y la seguridad que David tenía es impresionante al ver el lenguaje que él utiliza. Porque él dice, el que levanta mi cabeza, él es mi gloria, él es mi escudo. Es decir, Dios es la solución a todos mis problemas. Eso es lo que está diciendo David. No importa lo que pase, no importa cuántos sean los adversarios, Dios es el que va a resolver mis problemas. Esa era la seguridad y la confianza que David tenía. Él sabía que podía confiar en Dios. Se puede confiar en Dios, hermano. Dios ha demostrado su fidelidad a través de los años. Por lo tanto, podemos confiar en Él. Podemos estar seguros en Él. No importa lo que pase alrededor. Porque nuestra seguridad, nuestra confianza, no depende de las circunstancias alrededor, sino de quién es Dios. Y sabe, la Biblia dice que Dios no cambia. Por lo tanto, podemos confiar en Él. En confiar en su carácter. Continúa en el versículo 4 y dice, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió de su monte santo. Mire, ahí está la seguridad de David. Dice, yo clamé a Dios y Dios respondió. Así es tan seguro la respuesta de Dios, porque yo le clamo a Él y Él no se queda callado. Él responde a las peticiones de su pueblo. Él responde al llamado de su pueblo. David sabía que si él clamaba a Dios, Dios le iba a responder. Sus enemigos estaban diciendo, no hay para él salvación en Dios. Sin embargo, David decía, yo sé que si le clamo a él, él responde. Ahí está la seguridad de David. Una seguridad segura. Una esperanza segura. Él sabía en el Dios que estaba confiando. Yo le clamo a Él y Él responde. Y es interesante esa palabra, cuando dice ahí, con mi voz clamé. Es una palabra que habla de un grito, una súplica, es decir, un grito de auxilio. Y dice, yo le pedí auxilio a Dios y Dios me socorrió. Esa es la idea que vemos ahí. David clamó incluso estando lejos de Jerusalén y Dios escuchó la oración de David. Dios respondió. Y es hermoso saber que Dios nunca se niega a escuchar a aquellos que le claman en desesperación. Él los escucha y Él les responde. Por eso es que la primera respuesta que Dios espera de ti como creyente es que vayas a Dios en oración, busques a Dios en oración.
La segunda respuesta que Dios espera de ti como creyente, no solamente es que busques a Dios en oración, pero que estés seguro en Él, seguro en quién Él es y que Él va a resolver cada uno de tus problemas. Y mira la confianza de David, cómo va incrementando. Versículo 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Mire, cuando uno está en problemas, yo creo que usted se va a identificar con esto. Cuando uno está desesperado, se le quita hasta el sueño. Uno pierde hasta el sueño, pierde el apetito, se desespera, no quiere hacer nada, solamente quiere llorar, desesperado. Esa es la reacción natural, normal del hombre. Pero vemos a David aquí y dice, ¿saben? Yo sé que estoy huyendo, yo sé que mi hijo me quiere matar, yo sé que no solamente mi hijo me quiere matar, pero tengo enemigos por todos lados. Muchos se han unido a la causa de mi hijo. Muchos también desean el mal para mí. Pero su confianza estaba en Dios. No estaba en aquellos 600 hombres que le cuidaban día y noche. Su confianza estaba en Dios, su seguridad estaba en Dios. Y él dice, en medio de esta situación desesperada, en medio de esta situación difícil, ¿saben qué? Yo me acosté, pero ¿sabe qué? Logré conciliar el sueño. Cuando dice ahí, yo me acosté y dormí, ese verbo dormí, tiene la idea de un sueño profundo. Es la misma palabra que se utiliza en Génesis cuando dice que Dios hizo traer un sueño profundo sobre Adán. La misma palabra. Esa es la idea de ese verbo. Yo dormí, es decir, dormí de manera profunda. Logré conciliar el sueño. Esa es una cosa. Usted se puede acostar cuando está desesperado, cuando tiene problemas. Pero otra cosa es lograr conciliar el sueño. David lo logró. ¿Por qué? Porque su seguridad estaba en Dios. Su seguridad estaba en Dios. Desperté porque Jehová me sustentaba. No dice ahí, desperté porque me cuidaban 600 hombres. No, eso no es lo que dice, sino porque Dios me sustentaba. Y por eso es que él dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Y dice, incluso si esos 12,000 hombres que Absalón está mandando tras de mí, tampoco voy a temer, incluso si ellos me rodean. Incluso si ellos logran acorralarme, no voy a temer, porque yo sé en quién he confiado. No temeré a 10 millares de gente. Él no tenía temor porque sabía que Dios estaba a su lado. Dios estaba a su favor. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo en otras palabras. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso era lo que estaba diciendo David de manera distinta. En otras palabras, vemos que David estaba seguro en Dios. No importa cuán fuerte, cuán numerosos sean los enemigos, si Dios está de nuestro lado, entonces tenemos garantizada la victoria. No voy a temer, eso fue lo que dijo David. Es increíble, es alentador, nos enseña tanto ver esa seguridad que David tenía en Dios. ¿Saben? No solamente David demostró eso. Ustedes hace unos días recibieron un devocional de parte de su pastor del segundo libro de Reyes, capítulo 6. Quisiera nuevamente recordarles ese devocional que ustedes tuvieron en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, esa historia de Eliseo. Yo creo que algunos de ustedes se van a acordar de Eliseo cuando pues llega el ejército sirio y pues a rodear. ¿Por qué? Porque lo que está pasando ahí en el capítulo 6 es que Eliseo está revelando todos los secretos. Ellos se reúnen en esa sesión, ok, vamos a planear qué vamos a hacer, y Eliseo le revelaba al rey, le decía, mire, esto es lo que están planeando. Y entonces el rey se levanta y dice, no es posible. ¿Quién de ustedes, le dice a los propios suyos, quién de ustedes me está traicionando? ¿Quién de ustedes es el traidor que le está contando todos los planes nuestros al rey de Israel? Y uno de ellos le dice, no, señor, no, mi señor. Hay un profeta allá
que todo lo que nosotros planeamos, incluso lo que tú dices en tu recámara, Él se lo declara al rey. Y por eso Él puede saber todos nuestros planes. Entonces dice, bueno, ok, vamos contra este hombre. Y va, lleva todo su ejército a la ciudad donde está Eliseo. Lo rodean durante la noche. Al llegar al amanecer, el siervo de Eliseo sale y mira que está rodeado, sitiado del ejército sirio. Y entonces sale corriendo de Eliseo. Y le dice, Señor, estamos rodeados. Señor, ya no hay esperanza. Y entonces, ¿qué hace Eliseo? Eliseo le ora a Dios, le dice, permítele a este joven, permítele a este siervo ver lo que tú puedes hacer. Esa confianza que Eliseo tenía en Dios, que no se desesperó, estaba rodeado de enemigos, estaba sitiado, no había escapatoria humanamente hablando, pero Dios honró la confianza de Eliseo. Y aquel siervo pudo ver el ejército de los cielos peleando a favor de Eliseo. Y eso es básicamente lo que vemos en el capítulo 3 de Salmo. Esa idea, no importa si me rodean, no importa si me acorralan, no importa si no hay salida, yo sé que Dios peleará por mí. Y esa era la seguridad de David. Y esa es la segunda respuesta. Nosotros tenemos que confiar en Dios al sentirnos seguros en Él. Nuestra primera respuesta que Dios desea de nosotros es que busquemos a Dios en oración. La segunda es que estemos seguros en Él, en quién es Él, de su carácter. Y la tercera y última es que el creyente que confía descansa en el poder de Dios. Mire versículo 7, regresando a Salmo capítulo 3. Salmo capítulo 3. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. David ahora le pide a Dios que actúe. Levántate, Jehová. David exclama a Dios que se levante para actuar en favor suyo. La implicación de la oración es que Dios todavía no había actuado. Pero él está viendo, Dios, ahora es el momento, actúa en favor mío. Yo he depositado mi confianza en ti, ahora quiero ver tu mano obrar, Dios. Y entonces eso es lo que hace el creyente que confía. Ahora él va a descansar en el poder de Dios, en lo que Dios puede hacer. Y le dice, sálvame, Dios mío. En otras palabras, dice, líbrame. Eso es lo que está pidiendo, una liberación física. Líbrame de esta situación. Pero es interesante la expresión Dios mío. Dice ahí, levántate, Jehová, y sálvame, Dios mío. Es Elohim, lo que significa o utiliza el nombre plural de Dios. En otras palabras, está apelando al Dios trino. Es decir, Dios, sálvame. Yo sé de tu poder. Ese poder incluso que utilizaste en la creación, de no solamente hablaste, sea la luz y fue la luz. Ese poder que tú utilizaste para crear todas las cosas, ese poder que emana de ti, quiero que ahora lo utilices a mi favor. Sálvame, Dios mío. ¿Y por qué David podía pedirle eso a Dios? ¿Por qué David podía descansar en el poder de Dios? Porque Dios ya había demostrado su poder. Eso es lo que está diciendo, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Yo ya he experimentado el poder tuyo. Yo ya sé lo que tú eres capaz de hacer. Yo entiendo perfectamente, porque lo he experimentado en carne propia. Yo sé de tu poder. Yo sé de tu capacidad, mi Dios. Y apelo a eso. Quiero que tú actúes de acuerdo a tu poder. Yo estoy descansando en tu poder. En otras palabras, Dios, no me avergüences. Yo sé que tú puedes. Y espero que lo hagas así. Eso era el deseo de David. Y le dice, Dios, sálvame, sálvame, obra de acuerdo a tu poder. Y mire cómo termina el versículo 8. La salvación o la liberación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición.
David le dice, yo sé que no importa lo que pase, no importa las circunstancias, yo sé que al final eres tú el que traes liberación. Yo sé que al final eres tú el que estás obrando detrás de todo. Un entendimiento del control soberano de Dios, un entendimiento de la soberanía de Dios, pero del poder de Dios para obrar en favor de su pueblo. ¿Saben, hermanos? Dios jamás te va a dejar avergonzado, jamás. Él es digno de nuestra confianza. Él lo ha demostrado a través de la historia de la Biblia. Él lo ha demostrado a través de la historia de los creyentes, los primeros creyentes, la iglesia del primer siglo. Y hasta ahora lo ha demostrado. Dios lo ha demostrado en tu propia vida. Cuando pensamos en el poder de Dios y la manera en que Él ha obrado, solamente tenemos que ver hacia atrás y decir, wow, me acuerdo cuando Dios me sacó de esta situación. Me acuerdo cuando Dios respondió a esta petición que yo tuve por muchos años. Yo he tenido el privilegio de ver personas, de recibir respuesta de Dios después de 10, 15 años de oración, pero Dios respondió. Dios ha demostrado que Él puede y Él quiere hacerlo. Eso es lo que Dios hace con sus hijos, los cuida, provee para sus necesidades y Dios lo hace para con nosotros de igual manera. Podemos entonces descansar en Dios. 3 respuestas que Dios desea y espera de ti como creyente es que tú le busques en oración. Es que tú confíes. No solamente en la oración, pero confíes y estés seguro de que Dios puede. Y tercero, Dios quiere que descanses en su poder, no en tus fuerzas, no en lo que tú puedes hacer, no en tus medios, pero Él desea que tú descanses en el poder de Él. Mire, Cristo, cuando estuvo ya por entregar su vida y ser llevado a la cruz del Calvario, Él se relata en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, que Él estuvo en el huerto de Getsemaní, en gran angustia. Él estaba angustiado. Él sabía lo que representaba de que toda la ira fuera derramada sobre él. Él estaba angustiado. ¿Y qué fue lo que hizo? Tomó a 3 de sus discípulos íntimos y los invitó a orar al Padre. 3 veces oró. Él fue a Dios en oración. Buscó a Dios en oración. Eso fue lo que hizo Cristo. Y ¿sabe qué? No se desesperó. Él confió y él estaba seguro en Dios. Seguro en Dios, pero también él confiaba en el poder de Dios. En el poder de Dios para incluso levantarle de entre los muertos, tal como sucedió. ¿Por qué? Porque confiar en Dios es lo mejor. Es algo seguro. No nos va a avergonzar jamás. Como creyentes en Cristo necesitamos ejercitar nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Dios, tal como lo hizo David. Ahora uno se pregunta, ¿cómo lo hizo David? David lo hizo y era posible para David porque era Dios mismo quien estaba obrando en él. David había recibido una unción especial para ese cargo. Nosotros hemos recibido al Espíritu Santo en nosotros, que habita en nosotros y nos da la capacidad de poder responder tal como Dios quiere. Que en vez de desesperarnos, vamos a Él en oración. En vez de descontrolarnos, confiamos en su poder. Nos sentimos seguros en Él. Tiene las palabras del apóstol Pablo a los hermanos en Filipo, allá en Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y como resultado, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos queridos, no importa la situación en la que estés, no importa la situación en la que pudieses estar en un futuro, las respuestas son las mismas. Dios espera que respondas de esta manera, buscándole en oración, confiando y estando seguro en Él, y confiando y descansando en el poder de Él. Esas son las respuestas que Dios desea de ti, de mí, de cada creyente en el mundo. En vez de desesperarnos, debemos de buscar a Dios, acudir a Dios. Él es nuestra única opción, nuestra primera opción. No hay otra. Él es la única opción que tenemos en este mundo para vivir de manera digna de Él. Que Dios nos ayude a responder tal como Él quiere que respondamos frente a cualquier situación, no importa la situación. Dios tiene el poder y la capacidad de socorrernos cuando estamos en situaciones como estas. Que el Señor nos ayude y que el Espíritu Santo nos capacite cada día a responder bíblicamente frente a los problemas. Oremos. Padre, gracias. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque a través de su palabra nos enseña cómo debemos de responder y qué es lo que usted desea de nosotros, qué es lo que usted espera de nosotros. Señor, ayúdanos a hacer ajustes en nuestra vida, de manera que podamos glorificar tu nombre y que al igual como David respondió, nosotros podamos responder, porque Cristo ya ha hecho una obra sorprendente en nosotros. Somos nuevas criaturas, tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, el Espíritu Santo morando en nosotros, y por lo tanto tenemos la capacitación de parte de Dios para responder bíblicamente frente a los problemas. Le agradecemos, Señor, por todo y le damos la gloria y la honra por siempre. En Cristo Jesús. Amén.